informativa. Diario La Hora. SR Radio. Radio Planeta 106.1 FM. Presentan Expresión Política con Pablo San Martín Rodríguez. Se inicia en este instante. Señoras y señores, tengan ustedes buenos días. Iniciamos el programa de Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Hoy proponemos el tema a desarrollarlo en los siguientes minutos, como es la tecnología digital, destino industrial de Loja, para lo cual está invitado el señor ingeniero Jorge Luis Jaramillo, es director de la Universidad Técnica Particular de Loja de TEC. Tengo la información, pero más adelante le consultaré al señor ingeniero el significado de dichas palabras. Hoy estaremos analizando el destino industrial de Loja a través de la tecnología digital. Tecnología digital le pusimos en ese sentido, es lo que comprendemos los ciudadanos que no estamos enterados y empapados correctamente sobre las definiciones tecnológicas que ha desarrollado la humanidad. Pero antes de ello quiero saludar al señor ingeniero Jorge Luis Jaramillo. Señor ingeniero, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias. Permítame presentarme, mi nombre es Jorge Luis Jaramillo y soy el director de la Unidad Técnica Tecnológica UTPL-TEC, una unidad académica que forma parte de la Universidad Técnica Particular de Loja y que está enfocada en tres grandes objetivos. Nosotros generamos formación continua, ofertamos carreras de tercer nivel y programas de cuarto nivel en temas técnicos tecnológicos. Perfectamente, señor ingeniero. Quiero iniciar una introducción breve de lo que Loja tiene y debe de plantear como política de Estado cantonal frente a los objetivos grandes nacionales de los gobiernos y también como política de Estado nacional. Es la gestión de un plan de lo que sería el desarrollo económico, la fortaleza económica de la provincia de Loja, encaminada y encauzada posiblemente en temas de recursos naturales, pero principalmente uno de los más determinantes en el desarrollo de los estados es el recurso humano a través del intelecto. Señor ingeniero, en esta dinámica y en esta perspectiva le consulto, ¿la provincia de Loja puede encauzar una economía en el sentido del conocimiento y de la tecnología que pueda desarrollar ese conocimiento, señor ingeniero? Sí. Me gustaría empezar a conversar con usted en este contexto, partiendo siempre de lo que nos enseñó la pandemia causada por el COVID. Antes de ella, desde la academia, suponíamos que a partir del año 2050 se iban a empezar a notar ciertos cambios en la sociedad contemporánea. Sin embargo, el COVID, a pesar de haber traído muchos momentos tristes para todos, no creo que hubo una sola familia que estuvo inmune de esto, pero también nos mostró cómo cambió el mundo ante nuestros ojos y casi sin darnos cuenta. Uh-huh. Para nosotros es importante recalcar que aparecieron tres grandes paradigmas que son ahora globales. El primer paradigma es de que la tecnología nos mostró que el mundo era cada vez más globalizado y digital. Ya no podemos pensar solamente en términos de la realidad inmediata, sino que tenemos que pensar en mercados que pueden ir a lo nacional y a lo internacional, pero que todo está mediado por la tecnología. Ustedes recordarán cómo la pandemia nos impidió que nos podamos reunir en físico y recurrimos a las redes sociales para podernos estar en contacto y recurrimos a hacer periodismo digital y todo el mundo empezó a dar clases digitales, etc. Fue interesante porque empezamos a hacer actividades mediadas por la tecnología, lo que nos enseñó que se podía. El segundo paradigma importante que hay que entender es de que nosotros podemos educar de una manera diferente. Ya los antiguos paradigmas, las antiguas metodologías, las antiguas modalidades del mundo analógico empiezan un poquito a cojear y nos damos cuenta que ahora las personas necesitan formas diferentes de formarse. Por ejemplo, entre unas cosas que se me ocurren es pensar en educación móvil, es decir, la educación en su teléfono, en su dispositivo móvil celular. Y el tercer gran paradigma que quedó claro es que las nuevas generaciones tienen expectativas, tienen necesidades totalmente diferentes a las que nosotros tenemos.
En este contexto, yo hago la invitación a pensar que la formación técnica tecnológica nos puede permitir abrir nuevas oportunidades, mucho más allá del entendimiento habitual que tenemos respecto a lo que significa el mundo analógico. Respondiendo a su pregunta, como lojano, cuando me pregunto, ¿qué puedo hacer a futuro en Loja? En el mundo analógico yo puedo pensar que en Loja tengo que echar mano de los recursos que tengo y cada vez son menos disponibles, siempre pensamos en ciertas complejidades que nos trae este entorno. Pero si nos vamos al mundo digital, realmente, ¿qué es lo que necesitamos? Conectividad, grandes ideas y la infraestructura, los equipos suficientes para entrar ahí. O sea, nos cambia completamente. Pensemos que ahora mi mercado ya no es vender en Loja, puedo vender en el país, puedo vender en el mundo. Y ahora necesito responder a las necesidades de las actuales generaciones, que es importante que entendamos, ya no piensan igual que nosotros. Por lo tanto, los servicios, los bienes que demandan son completamente diferentes. Incluso muchos de ellos ni siquiera todavía han sido creados. Yo siempre digo que le reto a una apuesta, vamos a ponernos hoy, en 5 años nos reunimos y vemos cuántos servicios y cuántos bienes han aparecido en los últimos 5 años que hoy ni siquiera teníamos la menor remota idea de que podían existir. Y son cosas novedosas de mercado. Loja puede convertirse en una zona donde se haga nueva tecnología, donde se desarrollen nuevas propuestas de servicio y nuevos bienes digitales y se exporten al mundo. Sí. ¿Qué es lo que se necesita? Las ganas de hacerlo, la decisión de hacerlo, pero sobre todo recuperar ese derecho de los ciudadanos de soñar, que parece ser que es el que más hemos perdido. Señor ingeniero, usted nos dice que no dejemos de soñar, no dejemos de ser emprendedores, que es la característica del pueblo de la provincia de Loja, en relación posiblemente a otras localidades del estado ecuatoriano. Esa es una fortaleza que tiene Loja, y cuando usted habla de la analogía frente a lo digital, Loja tiene esa posibilidad de saltar directamente a lo digital, porque en el tema analógico somos muy débiles, no tenemos una buena infraestructura. Tenemos la oportunidad de construir infraestructura digital para ese salto gigante que usted está manifestando, señor ingeniero. A lo largo de la historia, cada vez que tenemos un cambio sustantivo en tema tecnológico, la inversión promedio siempre tiende hacia la baja. Consecuentemente, es mucho más fácil pensar en conseguir los recursos para dotar de la infraestructura digital necesaria para dar el salto que pensar en recuperar una infraestructura analógica para entender los retos del mundo analógico tal como cual. Sí, se puede hacer. Aparte de ser emprendedor, lo que necesita Loja es entrar en la dinámica de cooperación. Nosotros necesitamos aprender a trabajar como una ciudad, como ciudadanos que tenemos un objetivo común. ¿Por qué? Porque es muy importante pensar que en esta nueva forma de entender el mundo no se necesita que una persona haga todo. Lo que se necesita es un ecosistema de personas generando servicios complementarios que se convierten en un servicio grande para una persona. ¿Sí? Mire, la pandemia nos enseñó mucho de esto. Yo puedo tener mi restaurante y apareció este segmento de distribución. Yo no necesito tener el restaurante y la distribución. Yo tengo que tener, eso sí, mis aliados para ir armando mis cadenas de valor. Claro, y allí la conectividad juega un papel importante, y la conectividad digital es la que debemos de irla entendiendo en los actuales momentos sobre el tema económico, señor ingeniero. No sé si estoy correctamente. No, está muy bien, pero no solamente la conectividad digital. La conectividad digital es la plataforma. Necesitamos la conectividad humana, necesitamos conectarnos como lojanos. Ya debemos de dejar de estar entre nosotros en estas rivalidades inútiles y pensar que todos podemos trabajar en conjunto. Entonces, cuando hablemos de conectividad, veámoslo bien. La plataforma es una inversión, pero esa plataforma es inútil si es que nosotros no la aprovechamos, si no generamos oportunidades sobre ella. Y generar oportunidades sobre ella implican 2 cosas. Primero, trabajo mancomunado, y segundo, generar las competencias suficientes para poder aprovechar las bondades, las oportunidades que la plataforma nos puede brindar. Claro, el trabajo mancomunado en la parte política, como dirían algunos entendidos en política, sería redistribuir la riqueza para todos.
a través de la tecnología. Pero bueno, esos son temas netamente políticos que a lo mejor algún momento tendremos que irlos analizando con este tema de la innovación digital en lo que sería ya la parte económica, la parte social y la parte política en la provincia de Loja. Ahora, señor ingeniero, pero ¿cuál es la real potencialidad que tiene Loja sobre este tema digital? ¿Quiénes tienen que intervenir en poder cimentar correctamente las bases de un nuevo modelo, a lo mejor de actividad social, actividad política y principalmente de la actividad económica, señor ingeniero? A ver, yo creo que es mucho más sencillo si lo empezamos a conversar con ejemplos. Yo soy una persona de 52 años, me crié en el mundo analógico, mi cerebro piensa todavía analógicamente, aunque me apasiona el mundo digital. Y hay algunas cosas que a mí me resultan difíciles de entender desde la visión analógica. Si usted me habla de una obra de arte, ¿sí?, mi cerebro dice que yo voy a un museo y admiro la obra de arte elaborada por un gran maestro de la pintura. Ya. Pero cuando voy al mundo digital y descubro que se hacen obras digitales que pueden costar unos cuantos millones de euros, pero que es un archivo de información que está en una red, mi cerebro se resiste a entender qué es lo que está pasando. Entonces, cuando ya migro del mundo analógico y voy al mundo digital, digo, mira, o sea, ¿qué sucede? Primero hay tecnología, hay un talento, porque hay un esfuerzo artístico detrás de eso, hay un nuevo modelo de negocio detrás de eso, ¿sí? ¿Qué significa esto? Significa que si queremos dar el salto, primero, la tecnología es importante. Claro. Segundo, las habilidades son importantes. Tercero, tenemos que repensar el entorno en el cual vivimos en el tema normativo. Nosotros no podemos permitir que la norma nos frene. La norma tiene que irse adecuando a las necesidades de la nueva sociedad. La norma, usted hace referencia a las leyes, a señor las ingeniero. leyes, etcétera. Claro que sí. Perfecto. Entonces es cuando empieza a funcionar esta rueda, donde los políticos generan las oportunidades, se genera la infraestructura suficiente y la población empieza a aprovechar eso. Imagínese usted, uno de los emprendimientos digitales más exitosos de los últimos meses permitió conectar a personas de la tercera edad en auspicios en Estados Unidos y Canadá con jóvenes que quieren aprender el idioma inglés en Brasil. A ver, ¿cómo? ¿Qué es lo que sucede? Muy bien, entendamos bien la situación. Cada vez es más el número de personas de la tercera edad que terminan en casas de cuidado, ¿sí?, y que experimentan soledad y que lo que necesitan es conversar. Pero por otro lado, usted tiene un grupo cada vez más creciente de jóvenes que quieren aprender la lengua inglesa porque es la lengua vernácula en este momento. Conectémonos. ¿Y cómo los conectamos? Los conectamos a través de la tecnología. Tendemos un llamado tipo Zoom en el que Jorge Luis Jaramillo, un joven de 16 años de una favela en Brasil, se conecta con Jorge Luis Jaramillo, un anciano de 70 años, y conversan. El joven aprende lengua y el señor está acompañado, ¿sí? Esas cosas no se nos ocurrían antes. Son nuevos modelos. Aquí tenemos tecnología, tenemos las necesidades, conectamos a las personas y hay que ir generando la normativa que regule que eso se haga en forma ética, con transparencia, que no se falte al respeto a los datos básicos de las personas, etcétera. Es lo que está pasando en este momento. Ciércalo, uno de los emprendimientos más exitosos en Europa en los últimos años. Jorge Luis Jaramillo, un hombre de 60 años, se levanta, se toma una fotografía y lo cuelga en la plataforma. En unos minutos nos llega un mensaje diciendo: Jorge Luis, estás bien vestido. Jorge Luis, no te combina la corbata. ¿Qué significa eso? La realidad del mundo es de que cada vez en los países europeos hay más personas adultas solas, ¿sí?, y que necesitan simplemente estás bien. La plataforma permite conectar a estas personas con cientos de jóvenes universitarios que generan recursos extras para cubrir su presupuesto, haciendo el trabajo de decir: Jorge, ¿estás bien o estás mal? Estos negocios digitales nos llevan justamente a la reflexión
de que hay más oportunidades de lo que habitualmente estamos acostumbrados a pensar, que la tecnología puede propiciarlo, pero que las personas necesitan conocimiento, que las personas necesitan desarrollar el olfato de emprendedor, que las personas necesitan atreverse a hacer cosas diferentes y que las políticas, la normativa tiene que ir cambiando para facilitar que esto se pueda dar. Claro, lo que me acaba de manifestar, señor ingeniero, es algo interesante, en el sentido de, por ejemplo, los emprendimientos. Aquí, en la parte analógica, para podernos, o en la parte tradicional que nosotros manejamos todavía y que a lo mejor nos resistimos a ver la parte digital. Los emprendimientos, el arte culinario, tamales y humitas. Cuando usted está diciendo una gran verdad, ¿qué pasaría un emprendimiento para interrelacionarse entre personas y nacionalidades y especialmente aquella población de la tercera edad? El mundo europeo, el mundo americano, el mundo asiático, que se encuentran solos. Y a lo mejor esta forma novedosa de brindar ese servicio de atención, por ejemplo, para charlas motivacionales o simplemente hacer conocer que no están abandonados. Yo creo que esa es la forma de ir pensando los nuevos modelos económicos que se pueden iniciar desde esta provincia de Loja y conectarlos al mundo, señor ingeniero. Así es, y no solamente eso. Ahora que nos referimos, por ejemplo, a culinaria, yo me quedé impactado hace unos días que trabajé con un colegio de acá de la ciudad y a un grupo de chicos de bachillerato les pedí que me ayuden con un reto y les planteé el transformar la manzana con miel. Tengo 52 años, me acordaré de transformar la manzana con miel. Claro. Entonces digo, a ver, yo me acuerdo de los últimos 45 o 46 años. ¿En qué ha cambiado la manzana con miel en los últimos 50 años? En nada. Solo le han puesto un plástico encima en para nada, que no... para que no haya moscos. Exactamente. No ha cambiado absolutamente en nada. Y eso es un producto posicionado porque no hay un ciudadano que no haya probado en su vida al menos una vez una manzana con miel. Entonces les puse el reto a los chicos, a ver, vamos a cambiar. Empiezan los niveles básicos de ideación. Dice, bueno, oye, vamos a cambiarle el color rojo por el color azul. Algo. Otro dice, oye, ¿y si lo corto y en vez de que luzca como una manzana ahora es un cubo? Fantástico. Se atreven un poco más. Oye, dice, ¿y si tomo la manzana y hago puré? Y al puré lo prenso y, por ejemplo, hago corazones para venderlo el 14 de febrero. Es otro tema. Es otro, claro, es otra dinámica. Pero el que me sacó de mi puesto y dije, esto es realmente el futuro, es un chico que dijo, oye, yo quiero prensarlo, quiero freírlo y lo voy a poner en sabor agridulce. Igual, a mí me pasó... le entró la parte del gourmet a mí me pasó lo mismo que a usted, yo puse igual los ojos. Pero ahí entendí una cosa. A mí, ahora mismo, me resulta difícil entrar a un supermercado para comprar una papa sabor a papa. Porque yo tengo que escoger entre la papa sabor a mayonesa, sabor a cuero, sabor a ni sé qué, y ya casi no hay papa sabor a papa. Y cuando usted pregunta, ¿tiene papa sabor a papa? Lo regresan a ver como si uno fuese una persona del siglo anterior. ¿Sí? Es que eso es interesante. Hay nuevos sabores. ¿Sí? Nosotros seguimos pensando en los sabores con que crecimos. Pero los jóvenes tienen otros paradigmas y por eso sí es importante recordar que ya el mercado no somos nosotros. Un error es pensar en generar propuestas de valor para nosotros. Sí, tenemos que generar la capacidad en la ciudad para que los jóvenes generen propuestas de valor para los jóvenes, porque ellos son el mercado inmediato, ya no nosotros, Claro. Entonces, hay que hacer distintos sabores. Hace unos días conversaba con una persona que estimo y que es muy brillante en temas de culinaria. Oye, ¿por qué no hemos llevado la culinaria lojana a nivel gourmet? Entonces me dice, no, ¿qué pasa? Que si le ponemos el cuy es feo en la mesa. Y me pretendes decir que el escargot, que el caracol es hermoso. No es hermoso por ningún lugar. O sea, entonces nos falta justamente esa chispa de atrevernos a pensar en cosas diferentes. Ya. Sí. Pero usted, siga nomás, ingeniero. Nuestros valores son interesantes. La cultura lojana es interesante, pero tiene que ir evolucionando, tiene que irse adaptando a estas nuevas realidades. Claro, los valores tienen que evolucionar, pero dijo usted algo importante, señor ingeniero.
Usted les puso el reto. Y los jóvenes que a lo mejor estaban simplemente de observadores, se pusieron la meta. Claro, a la manzana tradicional cambiémosla. Y nació la inventiva, la evolución. Eso es lo que necesita Loja. Pero necesita que alguien diga, esto quiero, de forma diferente. Por ejemplo, yo quiero un sistema rotativo tarifado de estacionamiento diferente. Quiero con tecnología. Que el rato o el momento que uno salga del umbral de la casa, automáticamente esté corriendo el tiempo de un estacionamiento de mi vehículo sin necesidad de utilizar mano humana para que le digan, usted no está cumpliendo con el estacionamiento. A lo mejor poner esos retos es inventiva y a lo mejor esa juventud desarrolla lo que usted está manifestando, que le dijeron, bueno, pues, la manzana elevémosla al nivel gourmet, el tamal a nivel gourmet, señor ingeniero, y muchos productos del arte culinario de la provincia de Loja. Eso es transformar la ciudad es un proceso que no se hace de la noche a la mañana, que requiere mucho tiempo, mucha inversión de talento. Pero hay que y de iniciarlo. recursos. Claro. Entonces tenemos que ir pensando en cómo vamos a cambiar nuestra ciudad de a poco, porque muchos retos responden a realidades de muy corto plazo y hay que repensar entre todos. Por ejemplo, se puede pensar en un sistema que nos permita automatizar el reservar un espacio de estacionamiento y que todo fluya. Sí, es importante para los próximos años inmediatos. Pero ¿y si hackeamos la forma como hacemos transporte en Loja? Si les damos a los chicos la oportunidad de pensar que a lo mejor como nos movilizamos nosotros fue bueno para nuestra generación, pero no para ellos, ¿sí? ¿Por qué no nos apoderamos del centro de la ciudad con nuevas opciones de transporte? Por ejemplo, transporte orgánico, por ejemplo, transporte monusuario. ¿Por qué es importante, Pablo, esto? Es importantísimo porque justamente al crear estos retos de nueva visión, hacia dónde queremos ir, es donde se pone en funcionamiento la incentiva de los chicos, esas ideas geniales que nos garanticen que en esta ciudad haya desarrollo, haya trabajo en 15, 20, 25 y 30 años. ¿Sí? Es lo que tenemos que comprender los lojanos. Tenemos que solucionar nuestros problemas inmediatos y sembrar ya los retos de lo que va a pasar en 20, 25, 30 años, de tal manera que nos vayamos preparando. A mí me chocó, ese es el verbo correcto, una conversación que mantuve hace algunos días con una persona de un instituto de formación técnica tecnológica en Israel. Fue realmente un golpe, una bofetada en el rostro, porque le comentaba o le pregunté que cómo estaban haciendo ellos para sondear cuáles eran los retos o las necesidades de la empresa israelí para ir a la par generando oferta tecnológica. Y él me dice, no, si nosotros no trabajamos así. Nosotros tenemos un plan al 2030 y lo que estamos haciendo es formando los técnicos que se van a insertar en la empresa en el 2030. Podemos ser competitivos de esa forma cuando nosotros vamos resolviendo los problemas diarios y ellos están pensando en lo que van a hacer en el 2030. Obviamente no podemos ser competitivos. Entonces eso nos obliga a tomar estas mejores prácticas y hacer una mezcla simbiótica. Tenemos que trabajar en resolver los problemas inmediatos y ya plantearnos la Loja del 2030, la Loja del 2040, la Loja del 2050 y ahí sí potenciar lo que queremos hacer. Antes de continuar, quisiera comentarle otro caso que para mí es interesantísimo. Tengo la suerte de apoyar eventualmente a una empresa importante de telecomunicaciones en la identificación de recursos humanos. Hace unos meses me contactaron porque necesitaban personal para un nodo internacional en Tailandia. ¿Cuál era el perfil? Un ingeniero en telecomunicaciones, joven, activo, que domine los idiomas. Y nos topamos con el caso de una chica que no solamente hablaba inglés, sino que hablaba francés, hablaba mandarín. Una chica lojana que trabaja aquí, para esa empresa. Aquí. A ver, señor ingeniero. No salió. Para que los ciudadanos nos escuchen. La señorita, la chica que dice usted,
Trabaja aquí en Loja. En Habla Loja. mandarín, el idioma chino. Habla castellano, inglés, francés y mandarín. Trabaja aquí para una empresa en el extranjero y nunca salió de Loja. ¿Por qué? Porque hace teletrabajo. O sea, la tecnología digital con el trabajo global. Exactamente. A nosotros se nos quedó mucho en la cabeza el término exportar talento humano como algo negativo, porque en el mundo analógico exportar talento humano era vete. Sacar la gente, No, ahora el mundo... Y ojo, que esto es un tema que hay que echarle muchísima cabeza, porque me permite reafirmar lo que le comentaba hace un momento, lo que significa para nosotros repensar el mundo en el que vivimos, incluso desde la perspectiva de las leyes y reglamentos. Uh-huh. Muy pronto tendremos un ejército de personas que sin salir de Ecuador estén trabajando en el extranjero. ¿Tributan en dónde? Solamente esa es la pregunta que yo hago. ¿Tributan donde tiene el domicilio fiscal la empresa, la fábrica? ¿Y la carga y la responsabilidad social la asume el Ecuador? Es un tema Pero eso es legislación ya supranacional, señor ingeniero, de estado a estado. Y es lo que tenemos que ir revisando. Exactamente. Esa es son dos temas allí, señor ingeniero. El tema gobierno, que tiene que modificar su estructura y su forma jurídica. El otro tema, que es a lo mejor de carácter social. Y de hecho usted ha de haber leído El éxodo de Yangana, de Ángel Felicísimo Rojas. La parte romántica, la sequía y todo lo demás. Loja, salió mucha gente de este territorio. ¿Cómo frenamos que Loja no salgan los lojanos? Usted acaba de decir uno de los métodos, o de las formas de cómo puede el ciudadano quedarse en su territorio y fortalecer la economía, no solamente del Estado, sino también de su patrimonio personal. Es a través de la economía digital, señor ingeniero. Exactamente. Del trabajo global. Una economía digital que no solamente es ofertar servicios hacia el exterior, sino también traer cosas hacia Loja. No necesita, mire, tenemos que romper ese paradigma que necesitamos que aquí esté todo para hacer. Una reflexión. Hace 25 o 30 años, en las afueras de Albuquerque, en Nuevo México, se identificaron unos petroglifos. Ya. Usted de seguro conoce que Nuevo México es uno de los estados más pobres de la Unión Americana, a pesar de que es la sede de los tres laboratorios. Sí, ahí están los 3 laboratorios más importantes de investigación de los Estados Unidos y está en la parte más baja del top de desarrollo económico. Mire usted las contradicciones. Y ellos dijeron, bueno, vamos a empezar a explotar esto. Tomaron una imagen que estaba sobre esa roca, que es de un flautista, lo convirtieron en un ícono y eso permeó a la industria de las joyas, a la industria de la ropa, etc. Cuando usted esté en Albuquerque, si va a Santa Fe, si va a cualquiera de estas ciudades, usted va a ver que eso es un ícono y pueden conseguir cualquier cosa. Yo lo traigo a la reflexión. ¿Por qué nosotros no hemos aprovechado nada de nuestros petroglifos, no hemos aprovechado nada de la presencia de los hermanos araguros en la provincia? No hemos aprovechado absolutamente nada. Uh-huh. Cuando pensamos en temas de emprendimiento, ¿en qué pensamos? En quesos. Oye, ¿y si podemos convertir eso en un ícono y explotarlo adecuadamente? ¿Y podemos llevarlo, por ejemplo, a ropa de moda? Ya. Sí. Pero es que necesitas la fábrica textil. ¿Por qué? Porque tú puedes ir a alquilar una fábrica y decirle, fábricame esto. Maquinar. ¿Sí? Maquinar. Claro. Eso es, tienes que volver a pensar las cosas. ¿Sí? O sea, no, yo no concibo a Loja como una área donde tengamos que montar todo para hacer. No. Loja tiene ideas y tenemos que empezar a desarrollarlas y convertir lo que aparentemente son nuestras debilidades en fortalezas. Ingeniero, usted dijo algo y me gustaría que los micrófonos están abiertos. Haga soñar al pueblo. Loja tiene ideas. Usted lo dijo. Y qué interesante que resulta que si hay ideas, porque lo otro es simplemente encauzar esas ideas. Necesito la parte textil, vamos a Ambato. Quiero que me produzcas esto para poder yo
poner lo que usted acaba de manifestar, los íconos, para poder vender. Eso es, ¿sí? Y apostar a no ser los que te damos como propuesta de valor el precio bajo, que también es otra de las cosas que a mí realmente me preocupa mucho, que le enseñemos a la gente que para poder golpear en el emprendimiento tienes que generar precios bajos. No, tus precios tienen que ser justos, que eso es otra cosa, justos. ¿Sí? Justos que demuestren calidad. Justos que demuestren calidad y que estén y propiedad intelectual también. Obviamente hay que respetar Claro. siempre eso, porque tenemos que tener un crecimiento sostenido y armónico, eso es impensable de otra manera. Pero es importante también aprender a buscar segmentos de mercado, o sea, hay que entender, Loja tiene que volver su cara. Si queremos digitalizarnos y volvernos activos en la economía digital, tenemos que aprender a jugar en las reglas de mercado. ¿Sí? Tenemos que dejar de tenerle miedo a hablar de palabras de dinero, de inversión, de mercado. Pareciera ser que a los lojanos nos causa un poco de alergia hablar de estos temas. Intente usted hablar de temas de emprendimiento y empiece a hablar de mercados y la gente se asusta. No, hay que hacerlo. Conozco una persona, le he asesorado en temas de emprendimiento en México, que transformó la ropa jean desechada en bolsos. ¿Pero qué hizo? Apuntó a un segmento alto de mercado, contrató diseñadores y hace bolsos de moda. ¿Cuánto cuesta ese pantalón? $5. ¿Cuánto cuesta el bolso? $150. Se pueden hacer esas cosas. ¿Sí? El problema es de que los lojanos pensamos que mi producto va a entrar en el mercado porque en vez de costar $10 cuesta 9. No. Y mi vecino lo pone en 8 y el otro lo pone en 7. No, espere, o sea, algo nos está faltando a nosotros. ¿Sí? Y por eso yo siempre hablo de trabajar en un ecosistema, porque no se trata de que 10 personas hagan bolsos. Se trata de que una persona haga un bolso, que la otra persona haga los detalles que se ponen los logotipos y esas cosas. El mercado de los celulares es el mejor ejemplo. Vende tanto el mercado del celular como el mercado del protector, los adornos y las cositas que le ponen. Eso es. Por eso tenemos que generar ecosistemas de trabajo. No, y es interesante la definición de lo que dice sobre el tema económico, el ecosistema. Para no ir a la depresión económica, porque si yo pongo tamales, el otro también pone tamales, y eso nos lleva a una depresión económica. ¿Qué pasaría si a lo mejor el uno pone el grano, el maíz, el otro la parte de cómo se la confecciona al tamal, y a lo mejor otra persona, yo tengo un terreno que es propio para la achira, para la hoja de achira, y te la vendo en buen precio, y estamos hablando de un ecosistema productivo? ¿Sí? Incluso hasta la comercialización, señor ingeniero. No tenemos por qué irlo a vender a nosotros mismos el tamal en los mercados europeos, sino que a lo mejor una empresa comercializadora se le encarga todo ello. Pablo, yo soy loco. De hecho, yo trabajo en el edificio, en la UTPL, en el edificio 9, el edificio de prototipos. Y cuando se inauguró, yo le pedí al doctor José Barbosa, el entonces rector de la universidad, mitad en serio, mitad en broma, que no le ponga edificio de prototipos, que le ponga manicomio, para que solo entren locos. ¿Por qué me declaro loco? Porque tenemos que hackear las cosas, romper. Verá, yo quiero comentarle algunas cosas. O sea, no se llama reingeniería a la inversa, no. Digo, o sea, hackear. Vamos a volvernos locos. a... ¿Por qué? Tenemos que aprender a leer los cambios generacionales, los cambios de comportamiento en el mercado y aprovechar eso. Una empresa lojana quiso comercializar un producto tradicional, el chivo. Sí. No se vende. ¿Por qué no se vende en el país? Se me ocurre, volviéndome loco, que los jóvenes de ahora, las personas que están en Quito, Guayaquil, que están buscando fortuna, no tienen tiempo para cocinar, o a veces no saben cocinar. Y es una realidad. Pues, claro. Es una realidad, porque qué lindo, qué rico que preparaba la abuelita, pero es muy probable que mi esposa o mi esposo no pueda hacerlo. Entonces, oye, aparte de la comercialización de la carne, tú necesitas generar, por ejemplo, espacios en redes sociales para que los chefs te enseñen a preparar. Tienes que llevar esto a un nivel
ya no tan de recuerdo, sino un poco más sofisticado. O sea, eso es crear un ecosistema, es romper el pensar que mis aliados son todos mis proveedores de bienes en mi cadena de producción. El tamal hay que hackearlo. No solamente hay que preparar tamales, sino ver dónde lo coloco, cómo lo coloco en un canal de televisión, en un programa de cocina, cómo enseño en redes a preparar tamales, etc. Y que sea un producto global, claro, de consumo. Y el de exportar, yo creo que estamos asistiendo a la muerte de ese verbo. Ya va a ser muy difícil exportar, porque ya no es la dinámica. Porque lo que yo puedo hacer es preparar la receta, o sea, vender la receta. Registrar la receta y vender la patente de la receta. Sí. O sea, ya no estamos en el mundo de que preparo aquí, los empaco al vacío. O sea, eso fue el mundo analógico. El mundo digital ya no funciona así. Ya no funciona así. Me gusta mucho hablar del mercado de la nostalgia. El famoso tema de la cola manzana. Los dueños de la marca le venden a la comercializadora aquí en el país y se reservan el derecho de producir en el extranjero. Me imagino que la empresa que compró eso se debe haber reído, ¿no? ¿Cuántos ecuatorianos viven en España y en su niñez se tomaron una cola manzana? Una cola manzana. Yo cojo la receta, voy a una fábrica y le digo, ¿en qué horas tienes baja producción? Perfecto, alquílame la fábrica y prodúceme esto. ¿Sí? El esquema de diseñar, fabricar, exportar, importar y vender está muriendo. El esquema es diseñar, transmitir, fabricar y distribuir. Usted me está diciendo claramente, y esa es la información que está transmitiendo a los ciudadanos que están en contienda electoral en este momento. El poder de la información, de los saberes culturales, económicos, culinarios de toda índole, el poder de la información, de saberlo vender y negociar, pero con patente, a otros mercados y a lo mejor, como por ejemplo, alguna vez me decían, ¿por qué el New York Times es oportuno en llegar a los domicilios de cada uno de los hogares americanos? Era porque simplemente se imprimía en cada una de las jurisdicciones. Exactamente. Es lo mismo. Eso es. A ver, ingeniero, usted dijo que se declara loco y también nos declaramos locos aquí en Prensa Radial. Y de hecho, algunas cosas parecen ilógicas, pero hay que decirlas para repensar. Hackear, me interesó ese término. Y eso lo vamos a utilizar nosotros constantemente con su autorización. Claro que sí, es un término de hackers. Mismo. Claro, señor ingeniero. Ayer se dio un tema de la taza dorada del café en Loja. ¿Cómo la ve usted a ella? Todos reciben el premio y la información de los medios de comunicación, bravo, y aplausos y todo lo demás. Pero no estamos vendiendo, no estamos cosechando. ¿Cómo podemos hacer la diferencia? Usted lo dijo sobre el tema del tamal. ¿Qué pasaría si le damos la información correcta de esa taza que tiene 92 y algo más de puntos? ¿Cómo se cosechó? ¿En qué nivel de piso climático? ¿En qué sitio? ¿Cuál es la huella hídrica y todo lo demás? A lo mejor un mercado euroasiático nos dice, me interesa esa producción, ¿cómo puedo hacer? A ver, soy un gran tomador de café, exageradamente tomo mucho café. Y sí, hay todavía, señor ingeniero, una carrita. Voy a hablar como consumidor de café, no como experto de café, y vuelvo a decir las cosas que se me ocurren. A ver, primero, la primera aproximación a esto puede ser trabajar en temas tecnológicos, aprovechar lo que hoy mismo nos da ya la tecnología. Yeah. Y hoy mismo se ha puesto muy de boga el concepto de trazabilidad. O sea, es decir, cuando yo llego a un mercado exigente, ¿sí?, que paga bien, por eso también hay que aprender a diferenciar dónde estamos, dónde te vas a situar. Si tú vas a vender café, ahí donde vas a ir a competir con brasileños y colombianos y tienes que llegar con 100 millones de quintales, nosotros llegamos con 4, o sea, hay que entender que no entramos ahí. O vamos al mercado gourmet, que tiene ya cosas muy específicas, que es un tema más artesanal y que nos puede ir muy bien ahí.
Entonces, yo llego con concepto de trazabilidad, la persona toma el empaque, saca su dispositivo móvil, escanea el código y me da toda esa información, dónde se cultivó, quién lo cultivó, si se respetaron ciertas normas de producción social, etc. Fantástico. Eso es una primera aproximación. Otro tema, ¿sí? ¿Qué se puede hacer con el café ecuatoriano, con el café lojano? Recetas. Hay que generar también ya una nueva área que es cómo disfrutar adecuadamente de este café, que es otro mundo. Eso es otro mundo. Ya. Sí. Y el gourmet, ese hombre exigente del café, ¿le interesaría venir a Quilanga a conocerlo? Entonces se puede crear turismo con aroma a café. De hecho, se puede crear el turismo. Entonces, ya hay turismo con sabor a café. Oye, y se puede entonces generar los recuerdos del... Sí. Oye, y se puede generar recorridos virtuales para que las personas sin venir tengan la experiencia de ver dónde se siembra el café y que eso se traduzca en vender unos quintales más. O sea, eso es la generación de ecosistema cuando empezamos a ver qué más puedo hacer sobre el café. Entonces, la primera aproximación siempre está en el sentido de entender el negocio del café, pero luego empiezas a generar complementos. El turismo, complementos, las realidades virtuales, el conseguir un personaje. ¿Sí? O sea, lo que nos falta a nosotros es ver más allá de la taza. Claro, lo que me interesa es el ecosistema que usted lo está hablando y que sería bueno y novedoso de comenzarlo a estudiar y desarrollar para que sea la forma más adecuada de entender al mundo, porque usted dijo algo, hay que estudiar y hay que de hecho investigar el mercado hacia dónde vamos a vender. Si no tenemos niveles de producción altos, pero a lo mejor el café es uno de los mejores, el más alto en puntajes que ha tenido hasta el día de hoy, a lo mejor nos interesa un mercado determinado de quién disfrute ese tipo de café gourmet que usted hace referencia. Y a lo mejor allí está la parte económica diferenciada con otros mercados. Exactamente. Nosotros no necesariamente debemos estar donde están todos, tenemos que buscar dónde nos va mejor. Y eso es lo importante. Y no se olvide también de otro detalle, y es de que los mercados, queramos o no, los mercados globales exigen volumen. Y por lo tanto tenemos que asociarnos. O sea, no podemos seguir con esta idea de yo solo. El yo solismo nos mata. Tenemos que aprender a trabajar en forma conjunta. O sea, la experiencia, por ejemplo, y relacionamos con la taza que el día de ayer ganó. Ya no es únicamente el líquido, lo que está filtrado y que podemos degustarlo y que de hecho los catadores determinaron ese puntaje. Ahora, si queremos hacer negocios, es la información estadística de ese valor numérico que le dieron el premio de la taza dorada. ¿Para qué, señor ingeniero? A lo mejor para poderla comercializar a nivel mundial y que nos pueda permitir crear ese ecosistema que usted hace referencia, porque ya no es únicamente el sembrador. Si ya ganó una taza dorada, ahora es necesario generar productos a lo mejor informativos para venderle a ese mercado internacional a través de la tecnología digital. La información es clave, la tecnología permite manipularla, manejarla, no, el verbo no es correcto, manejarla, gestionarla adecuadamente, pero sobre todo a generar también capas de conocimiento. Es importante la información del café, es importante la información de quien lo consume, es importante la información de los hábitos de quien los consume, ¿sí? ¿En dónde está? Hace unos días viajé a la ciudad de Quito por temas de mi trabajo y me llamó mucho la atención encontrarme con un amigo que no veía hace años y venía del extranjero y llevaba en la mano una copa de cristal. Y eso, no, dice, es que esto es una copa, él pasa en Francia, y es la copa que se utiliza para decantar el vino. Y no, es que yo le llevo de recuerdo a mi padre. Entonces me imagino que el tema del café no solo es el líquido, sino la taza, ¿no? O sea, esas son las oportunidades que hay que ir generando. O sea, de desarrollar experticia informativa del porqué de la taza. Todo, es que tenemos que meter todo. Verá, todos si no hemos ido, hemos escuchado alguna vez de Disney World.
¿cierto? Ujú. Cuando usted entra a un parque de Disney World, ¿qué es lo que ve? Usted ve un personaje al cual se le explota completamente. Usted puede conseguir desde el peluche hasta la camiseta, la gorra y ver el show. Hasta la Eso paleta. pasa. Muy bien. En la ciudad de Loja, la ciudad triplemente universitaria, la ciudad más culta del país, ¿cuántas obras se pueden ver en la ciudad? ¿Cuáles obras, señor ingeniero? Ninguna. Me refiero a las obras de ver, por ejemplo, artes escénicas. No vemos. Yo pensaba que era obras de cemento. No, las obras esas. No, es que Claro. usted me dijo, pensemos como locos. Yo digo, claro, las obras son las de cemento, lo que nos dicen, agua y todo lo demás. Pero usted me está hablando de las obras culturales. Claro. Se nos avecina un festival y no podemos sostenerlos los mismos lojanos a este festival. Yo tengo un amigo, Ujú. es un gran talento en la ciudad. De hecho, él es el autor de lo que le voy a comentar ahora. ¿Por qué no tomamos, por ejemplo, estos personajes de la historia cultural de la ciudad de Loja, con la autorización y con todas las cosas legales que tengamos que hacer, las convertimos en personajes y, por ejemplo, empezamos a generar obras musicales, Claro. obras de teatro, camisetas, etcétera? ¿Qué nos pasa? Mire usted, hay ciudades que harían lo que sea Por lo que tenemos. por posicionar algo que le coloque a la ciudad en boca de todos en el ideario colectivo. La ciudad de Loja tiene la peregrinación de la Virgen del Cisne, Ya. la Feria Internacional y el Festival de Artes Escénicas, que se convierten en ¿Cuál es el aporte real a Loja? Muy poco. Muy poco. ¿Y cuál es el aporte de Loja a ese festival? Casi nada. Empecemos con el tema de la Virgen del Cisne. Ya. ¿Qué hemos logrado los lojanos con la peregrinación de la Virgen del Cisne? Aparte de ser parte de nuestra identidad, es el respeto a nuestros valores religiosos, todo. Perfecto. Pero hemos podido monetizar, por eso decía que hay que tener mucho cuidado cada vez que hablamos de temas económicos, la gente se asusta. Hemos podido monetizar esto. De hecho, señor ingeniero, el milagro de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, y disculpara lo que voy a decir, el milagro de la Virgen del Cisne no se lo ha cuantificado económicamente el movimiento económico que genera el mismo. Cuando tengamos un dato estadístico, podemos hablar del verdadero milagro que es en la parte económica. La parte espiritual, cada uno de los ciudadanos sabrá cómo la recibe y cómo también la expresa ante la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Pero lo que sí entiendo es de que el tema que usted acaba de decir y que me parece interesante, monetizar la peregrinación de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, no únicamente el 20 de agosto, sino antes, durante y después el tema de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Festival de las Artes, imagínese, nombre de la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne. Un festival del canto mariano hacia la Sagrada Imagen de la Virgen del Cisne, similar al de Viña del Mar. ¿Usted cree que no van a venir algunos ciudadanos de otras latitudes del mundo que producen música religiosa, estudios religiosos también sobre este tema? Entonces, señor ingeniero, ¿qué es lo que nos está pasando? ¿O es que la tecnología nos está despertando estos temas? La tecnología lo único que nos está volviendo es nuestra capacidad de soñar. Yo creo que los lojanos devolviendo. Uh-huh. Los lojanos nos olvidamos de soñar, dejamos de soñar. Nos hemos acostumbrado a vivir en un entorno donde siempre discutíamos nuestros problemas, donde siempre teníamos nuestras dudas y donde nos hemos dedicado a criticarnos unos a los otros. Creo que es el momento de empezar a buscar otras cosas que hacer. Perfecto. Señor ingeniero, usted dijo el tema cultural y me interesaría su criterio. Por ejemplo, hay un libro, hay mucha poesía, hay mucha literatura escrita en Loja. No le hemos puesto lo que usted dice, esos lineamientos a lo mejor cinematográficos o de una experticia comunicacional bien desarrollada y aprovechar la tecnología. Alguna vez yo dije, ¿por qué
estamos observándolo, por ejemplo, a Nahum Briones como algo negativo cuando podemos utilizar ese romanticismo del bandolerismo de la provincia de Loja y transformar en productos a lo mejor culturales que nos puedan vender? Estados Unidos con sus forajidos vende esa cultura cinematográfica. ¿Y qué pasa en Loja con ello? Podemos aprovechar. Y las locaciones que tiene Loja son similares al oeste americano, señor ingeniero. Así es. Mientras usted comentaba esto, me recordé de alguna vez, estaba en el medio oeste de los Estados Unidos y recuerdo la cultura alrededor de Billy the Kid, ¿no? Claro, o sea, el gran matón, pero que ha sido romantizado y todo lo demás. Nahum Briones tiene mucho más valor, no solamente histórico, sino incluso humano. Pero es lo que nos falta, o sea, no hemos despertado. ¿Sí? Y pregúntese usted qué hacemos en Sozoranga. No tenemos opciones. Es lo que nos falta, Lojano, o sea, pensar ya en grande, buscar estas nuevas opciones. Ya la tecnología, disculpen que cada vez nombre esto, la tecnología nos igualó, ya no necesita las grandes inversiones para hacer producción. ¿Sí? Miren cuántas personas están haciendo contenidos para TikTok acá en Loja, que si lo hacen con calidad, no lo hacen con calidad, ese no soy experto en el tema, pero saludo que empezó a despertarse. Entonces usted viene, nos trae la frase de uno de los líderes de la República Socialista de China, que dijo, no importa de qué color es el gato, lo interesante es que case ratones. Exactamente, eso es. A mí no me interesa si el producto de TikTok es bueno, sino que genere economía para esta provincia. Me interesa que empiece, me empiece, la calidad vendrá, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros también como lojanos creo que abusamos mucho del mito de la perfecta racionalidad. Todo tiene que ser perfecto. ¿Sí? Yo siempre digo que si en América Latina hubiese aparecido Windows, hasta ahora no lo tendríamos, porque estaríamos pensando en el sistema operativo que funcione perfectamente. Ya vamos con la versión 11 de Windows, significa que 11 veces lo han ido corrigiendo. Claro. ¿Sí? Si en este país alguien, o en América Latina, alguien se le hubiese ocurrido el teléfono móvil celular, hasta ahora no saldría al mercado, porque todavía lo estaríamos haciendo perfecto. No, lo interesante es arriesgarse. Eso también es importante de nuestra cultura. Tenemos que dejar de pensar que equivocarse es malo. O sea, equivocarse es bueno. ¿Hasta cuándo nos enorgullecemos de verle fracasar a mi vecino? Ayer el equipo Jorge Guzmán ganó la primera edición de la Copa Profesional de Básquet. Y le garantizo que muchos lojanos esperaban que pierda para decir, y si vieron, yo dije que iba a perder. Ese es el problema también. O sea, ya tenemos que aprender que el caerse es parte de la vida y que el caernos lo único que hace es enseñarnos a caminar mejor. Enseñarnos a levantarnos para poder caminar, porque el levantarse es de valientes, es de personas que tienen una determinación muy grande cuando tienen a lo mejor circunstancias negativas. Los errores permiten perfeccionar, así es, modificar. Una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida es el hecho de, gracias a mi trabajo en la universidad, conocer gente que está en el mundo del emprendimiento muchísimos años, y siempre he admirado cómo ellos convierten sus fracasos en su tarjeta de presentación. ¿Sí? Cuando estas personas, o sea, cómo se enorgullecen de decir, yo he quebrado 10 veces, 15 veces, ¿sí? Y para nosotros el quebrar es una vergüenza. O sea, eso es lo que también tenemos que cambiar. Loja tiene que convertirse en un espacio donde las personas puedan proponer ideas, atreverse a ponerlas en marcha, equivocarse, levantarse y continuar. ¿Sí? Y es lo que tiene que generarse en Loja. O sea, un ecosistema de personas que nos respaldamos. Mira, me equivoqué. ¿Qué pasó? Ahora lo corrijo. ¿Sí? O sea, yo vuelvo a insistir en la forma como empezamos esta conversación. Lo fundamental en el ecosistema es el ciudadano y su actitud. No solamente soñar, sino entender que es una persona que tiene la gracia de apostar a hacer cosas y que si se equivoca, lo único que logra es aprender. Nada más. Yo tengo una actitud, señor ingeniero, pero antes de ello, por ejemplo, nos dicen en las redes sociales, en la provincia donde se toma el café se sirve en jarro.
Claro, en jarro. Igual que acá, me invitaron jarro. un café en un jarrito, ¿sí? Entonces me imagino que a futuro estará con el paquete del café el jarro. Exactamente. Y si no puedo exportarlo, genero el modelo digital del jarro para que la gente lo imprima. Estoy loco, eso es. ¿Sí? Descargue usted, en el envase del café va el código, usted lo escanea, le saco el modelo digital y imprima una versión en plástico de esto. E incluso hasta el logotipo de la marca de origen del café, Exactamente. que va de forma gratuita como contribución de esta ciudad a ese consumidor. Y por ende, la publicidad subliminal donde está ese jarro. Ahora estamos todos pendientes del Mundial, ¿no? Claro. Y me imagino que vieron el álbum. Como tengo hijos chicos, estuve con el álbum. No sé si vieron que en las primeras páginas hay un cromo personalizado, que es el de los chicos. Entonces, Panini hizo una app, la descarga, le toma la foto al chico, le hace el cromito, ¿sí? Obviamente, mi economía no da para pagar los 9.90 euros que pedían para imprimirlo, así que cogí la imagen y luego hice algo por ahí. Eso es algo más. Es lo que te permite hacer la tecnología. ¿Sí? Claro. Eso es lo que nos falta, es esa chispa, esa cosa. Mire, ¿cuántos jóvenes talentosos para manejar estas aplicaciones existen? No, un montón. Eso. La juventud es... por eso digo, la juventud es maravillosa. Y ayer cuando estaba en mi negocio y pasaban los jóvenes no recuerdo si era de la escuela APC, con una alegría asombrosa, salí a disfrutar los gritos de los jóvenes, la forma como hacían bulla, que es algo que nos dice, aquí está la juventud, vivos. La que mueve. Están vivos, es claro. lo que sucede. O sea, el lojano tiene que acostumbrarse a disfrutar más de la vida. Eso es lo importante. Incluso disfrutar del trabajo que hace. El trabajo lo único que hace es darnos los recursos para la vida, no nos define, no es nuestra vida. ¿Sí? Por lo tanto hay que disfrutarlo, es una actividad más. Yo celebro que tengamos acceso en este momento a tanta tecnología que nos permite simplificar, probar cosas que no hemos hecho. Si ustedes contaran las cosas que se nos ocurren, son... Claro, en esta radio, por ejemplo, nos decían, ustedes no tienen ni idea dónde los escuchan. Y es verdad. Ahora, yo quiero consultarle algo, ingeniero. Las locuras también tienen que tener un aporte de alguien, y ese alguien es nuestro gobierno, pero no el gobierno central, sino de hacer soñar a nuestros gobiernos locales, parroquiales, cantonales y provinciales. El más cercano nuestro es el cantonal. Yo digo, yo pago impuestos por este bien inmueble, por mi vehículo, por estar estacionado, incluso las multas cuando no se cumplen las ordenanzas. Y me pregunto, ¿y qué estamos haciendo con esos recursos económicos? Quitándole el sueño, la inventiva a un pueblo para meterla a toda esa gente a un cajón que se llama burocracia y quitarle la forma de soñar, de emprender. Entonces digo, y leía para este programa, el Silicon Valley en otras latitudes del planeta, porque no es únicamente en Norteamérica, ya en otras latitudes del mundo, allí existen los capitales de riesgo. Si yo tengo una empresa y quiero aportar a esa inventiva, me acojo a una ley que diga capitales de riesgo. Justifico mis impuestos, pero ese capital va directamente para esos emprendedores, para esos visionarios. El capital de riesgo. ¿Cuán importante es un capital de riesgo normado y creado por un gobierno, señor ingeniero? Una pregunta compleja y difícil. A ver, empecemos primero por el rol del gobierno local. Ahora está muy de boga la transformación digital. Todo el mundo te habla de transformación digital. Y hay que tener cuidado. La transformación digital no significa poner tecnología. La transformación digital significa, primero, repensar los procesos, simplificarlos, optimizarlos. En función de eso, pensar la arquitectura, por ejemplo, del gobierno local
Y una vez que eso esté resuelto, entonces sí colocar tecnología. Si los procesos no son eficientes, si los procesos son enredados, generan burocracia, tú lo único que vas a tener es una burocracia digitalizada. Entonces, vamos simplificando las cosas. El momento que el ciudadano, desde su dispositivo móvil celular, es capaz de requerir un servicio al gobierno local y recibir una respuesta satisfactoria, está digitalizado. Si lo único que hace es monitorear cómo van las cosas, eso es parte. Entonces, necesitamos repensar la forma como administramos la ciudad. Primero. Segundo, ninguna persona va a invertir en una zona donde no existe una idea clara del futuro. Entonces, el segundo paso es los lojanos, ¿qué es lo que queremos hacer con la ciudad de Loja? 2030, 2040, ¿dónde vamos a estar? ¿Cuáles son las reglas que como ciudad nos planteamos? La ciudad de Loja en el 2040 se va a convertir en un centro de innovación de negocios digitales. Esa es nuestra decisión. Muy bien, entonces todos vamos para allá. Cuando tengamos claro a lo que queremos ir, entonces sí podemos pensar en que se puede invertir en esta ciudad, que se puede arriesgar en esta ciudad. ¿Qué es un capital de riesgo? Un capital de riesgo no es más que personas que deciden colocar dinero acá para apostar a que en la ciudad existe una serie de ideas, una de las cuales puede golpear. ¿Sí? No podemos ser muy ingenuos en esto. El capital de riesgo invierte en 4 o 5 negocios porque sabe que uno de ellos va a despegar. Claro. Sí, yo estoy dispuesto a arriesgarme que los otros 4 fracasen, pero uno va a pegar y me va a permitir recuperar mi inversión. Sí. Pero para eso necesitamos cantidad. Cantidad. Necesitamos ¿Cantidad de qué? ¿De recursos o de ideas? Cantidad de ideas. Cantidad Perfecto. de ideas, porque o sea, nadie arriesga una idea. O sea, tienen que haber muchas ideas para que una de ellas, o sea, nosotros necesitamos muchas ideas, pero esas ideas tienen que ser ideas que peguen. Entonces, no podemos pensar en que va a venir acá gente a arriesgar cuando nuestras ideas sigan siendo automatizar la tienda del frente, porque eso no representa ventaja para nadie. Entonces tenemos que arriesgarnos a generar ideas diferentes, disruptivas, locas, que tengan la potencialidad de no solamente convertirse en ideas exitosas en Loja, sino en el Ecuador y en el mundo. Entonces, y solo entonces, podemos pensar en capital de riesgo. Entonces es importante repensar la forma como administramos la ciudad, plantearnos qué realmente queremos hacer como lojanos y vender ese producto. Eso es Loja, esa es la competitividad de nuestro territorio y generar esas ideas. Tenemos que tener muchísimas ideas. Así como hay personas que se atrevieron a soñar en que se puede hacer radio digital, debemos tener cientos de personas atreviéndose a soñar a eso. Y entonces, y solo entonces, una tendrá impacto. Ese impacto global que tanto necesitamos. Claro. Ahora, señor ingeniero, quiero porque usted está en el tema de soñar, en el tema de los hackers, en el tema de la locura. ¿Cómo tiene que ser el gobierno para poder plantear o plantar estas ideas en el territorio? En el territorio que le permita generar esa dinámica que a lo mejor no la visualizamos el día de hoy. Tiene que cambiar el aspecto de gobierno tal cual lo conocemos ahora, modernizarse, evolucionar. Usted habla mucho de las reglas, y las reglas son las ordenanzas. Yo he escuchado, por ejemplo, 0 papeles en el municipio, pero las ordenanzas siguen. Nadie las modifica. Nadie las pone en ese estándar que usted está señalando el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer en el gobierno? Esta es la pregunta del millón. Hace unos minutos usted se refirió a Silicon Valley. Sí. Y vamos a empezar por ahí. A ver, Silicon Valley nace como un esfuerzo de un grupo de soñadores para cambiar la realidad. Si yo lo traigo a la realidad de Loja, me parece que el error fundamental es que los lojanos pensamos
que el gobierno local tiene que resolver los problemas de Loja. En realidad, los lojanos deberíamos hacernos la primera pregunta. Como ciudadanos lojanos, ¿qué estamos construyendo como ciudad? Porque el futuro de Jorge Luis Jaramillo en Loja, si bien lo confío temporalmente a la persona que está al frente de la alcaldía, no depende de esta persona, depende de mí. O sea, el problema es que los lojanos hemos renunciado a nuestro derecho de construir una idea común de hacia dónde queremos ir. Uh-huh. La idea de hacia dónde queremos ir es de la comunidad. Y ahora hay un grupo de personas a quienes se les delega esa conducción. La política para mí no es precisamente el a dónde queremos ir, sino cómo vamos a ir a donde queremos ir. Que esa es la diferencia. Pero ¿quién descifra todo ese caminar de hacia dónde queremos ir para poder a lo mejor establecer como una política de Estado cantonal, no política de gobierno, sino una política de Estado? Usted dijo 30 años a futuro, 40 años a futuro. Israel no está pensando en el 2022, está pensando en el 2050 o 70. Uh-huh. Entonces, esa forma de caminar, ¿quién la visualiza? ¿El gobernante o el ciudadano? Yo le hablo de la economía digital. El ciudadano, a través de sus órganos representativos básicos, debería haber el Comité de Desarrollo de Innovación de Loja, la Junta Cívica de Loja. O sea, los ciudadanos organizados somos los que decidimos hacia dónde ir. Uh-huh. ¿Sí? Nosotros, hacia acá queremos ir. Obviamente los órganos de gobierno participan, son parte de, porque ellos son actores importantes. Cuando a mí me dicen, oye, el tema político de tu ciudad, ¿qué pasa con el tema político de la ciudad? Vamos a hablar vamos a rellenar los baches, fantástico, pero eso es lo básico. ¿Y tu visión? ¿A dónde vamos como ciudad? Y es lo que tenemos. Si nosotros resolvemos el problema de hacia dónde queremos ir como ciudad, va a ser mucho más fácil que las personas a quienes delegamos la administración, no nuestros gobernantes. Porque a mí me parece que hay un error. Mire, que yo siempre utilizo las palabras hackear porque los verbos son incorrectos. El que me gobierna, no, él no me gobierna. Él administra la ciudad. No me gobierna. Claro. Porque el gobierna significa, no, es una persona que hizo una propuesta de responsabilizarse de la gestión de la ciudad. Pero allí viene un kit importante sobre este tema y a lo mejor la profundidad. Yo siempre hablo del gobierno, de mi gobierno, que es el gobierno municipal. El gobernante es otra cosa. Es el que presentó un plan de trabajo en el Consejo Electoral y la gente votó a lo mejor por esa planificación. Pero ese gobernante se confunde y dice, yo fui electo para gobernarlos. No, y un gobierno tiene fines y objetivos. Y usted dijo, los fines y objetivos tenemos que plantearlos hacia dónde vamos a caminar, con qué tipo, a lo mejor de estados de tiempo, estadios de tiempo, para que se pueda completar. Yo le pongo la idea. Mi idea es la economía digital a través de la ciencia y la tecnología, que nos puede dar más réditos que lo que usted dijo, a lo mejor traer una fábrica de automóviles y ponerla aquí, sino el tema de vender la ciencia y la tecnología a través del conocimiento del mundo digital. Eso es lo que a lo mejor queremos. ¿Y cómo lo planteamos? Como política de Estado cantonal, donde un gobernante o de una persona que administra la ciudad diga, no, aquí hay un objetivo que tengo que respetarlo. Que yo tengo una visión algo parecida, a lo mejor sí, pero esas son las metas de una ciudad, señor ingeniero. Sí, totalmente de acuerdo. No podemos seguir en un modelo en el cual la visión individual o la visión grupal esté contraria a la visión de la comunidad. El problema es de que no hay visión de la comunidad y por lo tanto siempre se impone la visión grupal o la visión individual. ¿Sí? Ahora mismo, dígame usted, ¿con qué nivel de profundidad y madurez política, democrática, la población de Loja revisa las propuestas de los candidatos? O sea, no existe. Y por lo tanto, lo que hacemos es, mira, me parece que esto es lo mejor. Entonces,
Me parece que esto es lo mejor y este es un error. Mientras nosotros como ciudad no definamos un modelo de desarrollo de la ciudad donde todos nosotros nos veamos identificados, ¿sí?, realmente lo que estaremos es en este tema pendular, incluso a veces hasta caótico, de desarrollo político. Esa es la realidad. Claro. Ahora, yo le pregunto la siguiente inquietud. Yo siempre digo, y hemos manifestado, de hecho, con Lyndon aquí y también los integrantes de Noticias Planeta al Día y Prensa Radial. Usted hacía referencia de un bache, de un hueco. Viene el municipio, viene todos los implementos técnicos y tecnológicos y de ingeniería, y durante unas 3-4 horas tapan ese hueco. Lo rellenan de materiales y al día siguiente o al minuto siguiente sale la alcaldesa o el alcalde con todo su equipo. Hemos logrado con éxito bachar la calle Juan de Salinas de un hueco que tenía. Pero yo me pongo a pensar y digo, ¿quién es el responsable? Yo como ciudadano, porque no fiscalicé cuál fue el material, el primer material para repotenciar la capa de rodadura que se puso allí para saber si era el correcto, para evitar el hueco a futuro. ¿Por qué ese hueco, señor ingeniero, está quitándole recursos económicos al desarrollo del Cantón Loja? Yo así lo visualizo. Sí, es una forma respetable de ver. Yo creo que detrás de un agujero en la vía hay muchas posibles causas, desde que no se colocó el material adecuado, la misma realidad geográfica de la ciudad de Loja, nuestra misma geología también afecta, ¿sí? Pero fundamentalmente creo que nos quedamos ahí porque no tenemos objetivos grandes, ¿sí? Cuando no tienes un plan de desarrollo, cuando no estás claro hacia dónde quieres ir, pues obviamente lo importante es haber parchado el bache. Pero si tú sabes que en el 2025 tienes que estar al menos con una conectividad adecuada en la ciudad, entonces ahí es cuando tienes que salir en las cámaras, cuando al 2025 has logrado que Loja tenga conectividad. Pero si no sabes lo que va a pasar en el 2025, pues entonces hoy la noticia relevante es el bache. Claro. Ahora, señor ingeniero, porque tenemos pocos minutos. Usted dirige en la Universidad Técnica Particular de Loja el tema tecnológico. ¿En dónde está ubicado las oficinas donde usted trabaja? Bueno, la Unidad Técnica Tecnológica UTPL-TEC en este momento está en el edificio 9 del campus San Cayetano. Nosotros estamos ofertando carreras técnicas tecnológicas, hemos iniciado con 2 carreras. Tenemos en oferta de modalidad de estudios a distancia una carrera en transformación digital de empresas, porque justamente queremos preparar las personas que tengan la capacidad de repensar la arquitectura empresarial y responder a estos retos de digitalización. Y tenemos una carrera en comunicación estratégica y marketing digital que nació de otra necesidad imperiosa, que es acercar la universidad al entorno empresarial y productivo. Que cada vez esto sea mucho más fluido. Nos reunimos con las personas que estaban en las pequeñas y medianas empresas de la ciudad de Loja y les preguntábamos, ¿qué hacen ustedes en temas de comunicación? ¿Cuáles son sus necesidades? Y de ahí nació la carrera. En poco estaremos ofertando una carrera tecnológica en gestión digital de la construcción y en marketing turístico y gestión digital. Iremos lanzando carreras cada vez más innovadoras, cada vez más disruptivas, pero también estamos haciendo muchas acciones en territorio. Estamos trabajando con programas de formación de capacidades puntuales. Por ejemplo, hace pocos días hemos terminado un programa de formación en la provincia de Zamora Chinchipe con empresarios de turismo, a quienes les hemos enseñado cómo utilizar las redes sociales para estar en el mundo digital. Un tema desde identificar su segmento de mercado, les hemos enseñado fotografía para que aprendan a hacer sus propias imágenes y les hemos colocado, les hemos enseñado a que ellos se coloquen en redes digitales y que aprendan a monitorear, a saber exactamente qué está pasando, cuál es su cliente, qué es lo que está demandando, de forma tal que ese esfuerzo se convierta en turistas reales en su sitio. ¿Sí? Claro.
Es el tipo de cosas que hacemos. Trabajamos mucho con la empresa, estamos generando propuestas que están hackeando el sistema de educación, porque ese es nuestro objetivo fundamental. Claro, y bueno, la pregunta está bien, la información que nos ha dado interesante porque son carreras novedosas y que tienen una gran perspectiva económica. Yo le decía, de San Cayetano, el sitio donde se ubica la universidad, la parte donde usted trabaja, y aquí hay una calle que se llama la calle Juan de Salinas. Algún momento, algún turista de cualquier latitud del mundo va a decir, ¿dónde trabaja el ingeniero Jaramillo? Y va a tener que utilizar la calle Juan de Salinas para llegar a ese sitio porque es la principal ruta, hay otras rutas alternativas. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, se pone un negocio y dicen, aquí están algunos productos que produce el ingeniero Jaramillo y que se están negociando a nivel global, y de pronto el turista dice, mira ve, lo que nosotros estamos comprando también lo tienen aquí, en la calle Juan de Salinas. En otras palabras, la calle Juan de Salinas también es parte o un punto nodal de ese tema económico, señor ingeniero. Sí, justamente hace unos días conversábamos con Lyndon sobre este tema. A ver, la tecnología es fundamental, pero si no hay habilidades del ciudadano para aprovechar eso, sí. Entonces, yo puedo tener conectividad en la Juan de Salinas, pero la población que está en la Juan de Salinas es la que tiene que usar la tecnología para visualizar. No es cuestión incluso de grandes inversiones, es cuestión de atreverse a mostrarse, pero no es cuestión tampoco de colocarnos, ser visibles a través de la tecnología, sino hay que entender la dinámica de qué, de quién nos busca, por qué nos busca, qué propuesta de valor nosotros generamos. Entonces, tecnología, competencias y el sabor por entender la dinámica de lo que está pasando realmente en el mercado. Eso nuevamente es información. Claro. Este es el siglo de la información. El que no sabe acceder a información, si no la puede interpretar, va a perder muchísimas oportunidades. Es de la información y también de saber cómo nos dirigimos a otra persona. Exactamente. El nivel cultural, comercial, industrial, informático, de las relaciones interpersonales. Porque una buena comunicación con una persona que accede a un comercio, tenga por seguro que más allá del producto es la comunicación la que ayuda a vender. Totalmente de acuerdo. No podemos pensar que la tecnología resuelve los problemas del ser humano. La tecnología lo que hace es potenciar nuestras habilidades. Pero lo innato, lo básico, lo que permite que como seres humanos podamos compartir, eso siempre estará ahí. O sea, yo lo que puedo tener es una propuesta tecnológica ofensiva. Perfectamente. Es una propuesta tecnológica que construya. Es lo que tenemos que hacer. Señor ingeniero, ha sido interesante este diálogo. Me he ilustrado mucho con el tema de cómo debemos de visualizar ya la parte digital, el mundo digital continental que también tiene la provincia de Loja, y saber navegar en él con todas las herramientas, y cuando no se tienen las herramientas, consultar, preguntar, ¿cómo podemos hacer este trabajo de mejor forma, nuestra vida, nuestras tradiciones, transmitirlas? Eso lo podemos hacer, yo creo que desde el día de hoy, saber entender esta dinámica de la modernidad de la humanidad. Señor ingeniero, para mí ha sido un placer haberlo entrevistado, haber desarrollado este programa sobre el tema digital. Muchísimas gracias, Pablo, muy gentil por este espacio. Para cerrar, usando una analogía con el tema de navegar, estamos todos en el mismo barco, es importante que no nos olvidemos de eso. Independientemente de nuestras visiones políticas, todos somos ciudadanos del mismo barco y tenemos que dialogar, conversar, aportar. De eso se trata, de construir justamente el esfuerzo de llegar todos en el mismo barco al mismo puerto. En la marcha, ir perdiendo marineros, ese no es el objetivo. El objetivo es que todos vayamos a buen puerto. De mi parte, siempre la mejor predisposición. Muchísimas gracias por el espacio. A usted, señor ingeniero, por su tiempo y también por esta apreciación. Me interesó el tema de las ideas, producir ideas y más que todo hackear, y el tema de la locura. El tema de la locura es bueno en determinados momentos. Y bueno, pues aquí somos medios locos también en el tema de SR Radio, Radio Planeta y Diario La Hora.
Ingeniero, un gusto. Y a ustedes, amigos oyentes que estuvieron en audiencia también sobre este tema expresión política, gracias por su gentil sintonía. Un feliz resto del día. La Alianza Informativa, Diario La Hora, SR Radio, Radio Planeta 106.1 FM, presentaron Expresión